Buenas tardes, ilustrísimos señores miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, ilustrísimos señores presidentes de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Real Instituto de Estudios Asturianos, vicerrectora, ilustrísima señora vicerrectora de Investigación, ilustrísimos señores rectores Juan Vázquez, Santiago García, Ricardo Cao y quién sabe si algún futuro rector, ilustrísima señora directora general de Universidades, directora del CSIC, en Asturias, autoridades, compañeros y amigos. Vamos a comenzar el acto académico solemne de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, que tiene por objeto la incorporación como académico de número de la profesora María Ángeles Gil Álvarez. La profesora Consuelo Martínez López, miembro numerario de la Academia, acompañará a esta tribuna a la profesora Gil Álvarez. Tiene a continuación la palabra la ilustrísima señora vicerrectora de Investigación, Irene Álvarez. Perdón, Irene Díaz. Irene Díaz. Con este apellido tan sonoro, pues... Buenas tardes a todos. Directora General de Universidad, presidentes de academias, rectores, autoridades, compañeros. Para mí es un verdadero honor daros la bienvenida a este solemne acto de ingreso en la Academia de la profesora doña María Ángeles Gil Álvarez, que celebramos en el Paraninfo de nuestra Universidad de Oviedo, un lugar cargado de historia, símbolo del saber compartido y de los grandes momentos de nuestra comunidad. La Universidad de Oviedo se complace en acoger este acto organizado por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, que hoy incorpora a una de nuestras investigadoras más brillantes y queridas. La trayectoria académica, investigadora y humana de Ángeles es bien conocida y ampliamente reconocida. Son muchos los hitos que lo atestiguan. Ha sido medalla de plata del Principado de Asturias, medalla de la SEIO. La SEIO es la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. Es académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ha recibido numerosos premios. Estos reconocimientos son solo reflejo de una carrera sostenida por el rigor, por la excelencia y una dedicación incansable a la ciencia, a la docencia y también a la gestión universitaria. Es catedrática, como saben, de Estadística e Investigación Operativa desde 1992. Ha dirigido multitud de tesis doctorales, muchos de sus doctorandos están hoy aquí. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos, liderado numerosos proyectos de investigación en el campo del análisis de datos imprecisos mediante herramientas estadísticas o probabilísticas. Y también ha enseñado estadística con pasión y entrega a varias generaciones de matemáticos de esta universidad, yo diría que a todas. Esto, por supuesto, no es más que una pincelada muy escueta de su currículo, que será sin duda desarrollado con más detalle por quienes tomarán la palabra a continuación. Actos como el que hoy celebramos son esenciales para fortalecer la cultura científica y valorar el talento, el esfuerzo y la dedicación de quienes hacen avanzar el conocimiento. Reconocer públicamente trayectorias de excelencia como la de Ángeles Gil no solo honra a la persona,
sino que también inspira a las nuevas generaciones, proyecta referentes sólidos y refuerza el compromiso con la investigación de calidad y el servicio a la sociedad. Es un servicio que sin duda realizáis desde la Academia Asturiana. En este sentido, la figura de Ángeles adquiere un valor aún más profundo, porque contar con referentes es imprescindible, no solo por sus logros, sino por lo que representan, la demostración de que el talento no tiene género, de que es posible abrir camino, romper inercias y ofrecer modelos cercanos, reales y admirables a los jóvenes investigadores que inicien su carrera científica. Si me lo permiten, quisiera abrir una pequeña ventana a lo personal, porque si alguien me hubiera preguntado hace unos años cuál era la probabilidad de que yo estuviera aquí hoy, participando en un acto en honor a Ángeles Gil, probablemente habría respondido que era próxima a cero. No es, desde luego, un suceso imposible, pero claramente era poco probable. Y sin embargo, aquí estoy y no quiero dejar de pasar la oportunidad de compartir algunos recuerdos más íntimos, pero igualmente significativos. Me remonto al año 1991, cuando la Facultad de Ciencias empezaba a configurarse tal y como la conocemos hoy. Yo estaba a punto de entrar en la universidad y confieso que la imaginaba como un lugar grande, frío y quizá distante. Lo que encontré fue, sin embargo, una pequeña familia, y ese sentimiento, que es obviamente personal, fue posible gracias, entre otras personas, que también muchas están hoy aquí, a la cercanía y al compromiso de profesores como Ángeles. Recuerdo con nitidez cuando sacaste la cátedra, no necesito ir a una hemeroteca. Por entonces apenas comprendíamos aquellos jóvenes qué significaba eso de una cátedra, pero sí entendimos que era algo importante porque nos llevaste bombones a clase para celebrarlo con nosotros. Compartiste ese logro con tu alumnado como si fuésemos parte de ese éxito, y eso dice mucho de la persona. Las clases también dejaban huella. Recuerdo bien cómo funcionaban, no sé ahora cómo serán, pero allí primero había que atender y solo copiar, y además no copiar cualquier cosa, copiar lo que dictaba. Ese era el itinerario. Primero se escuchaba y luego se atendía. La verdad es que a la velocidad que hablaba, pues daba tiempo a primero escuchar y luego copiar. Pocos años más tarde asistí a mi primer congreso en Budapest. Allí coincidí en el congreso con Ángeles. Yo no era doctoranda ni siquiera de esta universidad y, sin embargo, la persona que me ayudó a preparar aquella primera presentación científica en un congreso internacional fue Ángeles. Lo hizo simplemente por estar ahí, por apoyar, por ayudar. Estos pequeños ejemplos no aparecen en los currículos ni en las memorias académicas, pero también son dignos de mención, porque reflejan una manera de estar en la universidad, en la ciencia y en la vida, con generosidad, con rigor y con cercanía. Son gestos que hablan de compromiso, de vocación, de excelencia silenciosa o no tan silenciosa y constante. El ingreso de Ángeles Gil en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería es, sin duda, un merecidísimo reconocimiento a sus méritos científicos, pero es también un premio a una forma ejemplar de ser profesora, investigadora y compañera. Gracias, por tanto, enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene, por estas palabras que creo que suenan muy bien al oído de todos los presentes y que muestra el carácter de nuestra nueva miembro de la Academia, a quien le doy ahora la palabra, profesora María Ángeles Gil Álvarez. Tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, AACI, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, ilustrísimo señor presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, ilustrísimos señores académicos y colegas,
ilustrísima señora Directora General de Universidad, autoridades, rectores varios, magníficos todos, desde luego, patrocinadores de ACI, compañeros, amigos, familia, señoras y señores. Aunque debo expresar mi gratitud a muchas personas por estar hoy aquí y por tener el honor de ingresar como miembro de número en esta Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, con poco más de 3 años y medio de vida, sé que todos entenderéis sobradamente que comience manifestando el más profundo agradecimiento hacia mi hermano Pedro Gil. Por Pedro vine a trabajar a Asturias al acabar la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Valladolid. Por Pedro supe de la importancia que tenía la investigación si quería seguirse una carrera profesional dentro de la universidad. Y por Pedro conocí los conjuntos FASI y la posibilidad potencial de incorporarlos a la probabilidad y la estadística, el tema de este discurso. Y por Pedro estáis aquí muchos de los presentes, aunque me digáis que también por mí, ¿vale? Sé a quién miro. Aunque no llegara a ser testigo ni de la gestación ni del nacimiento de la ACI, es una iniciativa que Pedro habría aplaudido con entusiasmo. Máxime, dado que el principal impulsor de la misma fue uno de sus primeros alumnos en Oviedo en cursos de doctorado. Mis sinceras gracias también a ese alumno de Pedro, el presidente de esta academia, Mario Díaz. Cuando hace algo más de 4 años, en los tiempos del distanciamiento social tras el confinamiento, me llamó para preguntarme si podíamos hablar, adiviné fácilmente, téngase en cuenta que pertenecía a su equipo cuando ejerció como vicerrector de investigación de la Universidad de Oviedo, que él había dedicado buena parte de esos meses atípicos a madurar algún proyecto que estimaba fascinante. Me quedaban pocos años para jubilarme y tenía bastante claros los planes para mantener la cabeza activa y no dejarme arrastrar por ninguna nostalgia una vez llegada la jubilación. Si por casualidad lo que Mario quería contarme implicaba involucrarme en lo que se le hubiera ocurrido, no pensaba dejarme embaucar por atractivo que fuera el proyecto. Pero me enredé yo sola. Aun siendo una empresa ambiciosa y exigente, era más ilusionante y desafiante de lo que había podido imaginar. Una Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Al inmenso honor que supondría ser miembro de una corporación de esa envergadura, se uniría la oportunidad de ser testigo de primera línea y partícipe de su crecimiento, aunque sin olvidar que conllevaría una importante responsabilidad añadida de gestión y trabajo, como así está siendo. Me habló de compañeros que se incorporarían a la iniciativa, imposible resistirse. Quedan muchos otros a quienes debería incluir en los agradecimientos de este discurso, o bien irá revelándose a lo largo de su lectura o aparecerán al final del mismo. El discurso comienza rememorando una especie de línea del temporal de la investigación desarrollada. Cuando hace 49 años concluí la licenciatura en Matemáticas por la Universidad de Valladolid, Pedro Gil Álvarez, senior, es que ahora tenemos, gracias a su hijo Eduardo, tenemos un Pedro Gil Álvarez Jr., acababa de trasladarse a Asturias tras obtener la agregaduría en Investigación Operativa por la de Oviedo. Iba a dirigir el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y buscaba matemáticos que por entonces escaseaban un tanto en la región. Yo buscaba empleo y con cierta inconsciencia le dije que podía presentarme a una de las plazas vacantes. Para mi fortuna, compartiría docencia con Teófilo Bredmes. Había coincidido con él en asignaturas de la carrera en Valladolid y me constaba que era una gran persona, si bien luego descubrí que era mucho más que eso. Además, se unieron Pitusa y Pepe Garrido, un inicio insuperable. Aunque en la Facultad de Ciencias ya existía Departamento de Matemáticas, Pedro tuvo que impulsarlo hasta darle un carácter inequívocamente matemático. No existía esa licenciatura en la Universidad de Oviedo, lo que constituía un hándicap en muchos aspectos. Había muy pocos libros de álgebra, de análisis, de matemáticas generales, de probabilidad o de estadística, y menos aún de temas más especializados. Decía Teófilo que eran tan escasos que podían contarse con los dedos de una oreja. En aquellos primeros momentos desconocíamos hasta dónde alcanzaban nuestras responsabilidades como profesores universitarios, más allá de la labor docente que nos gustaba mucho. Pero Pedro nos inculcó desde el primer día que había mucho más que hacer y de forma, llamémosle indolora, nos fue introduciendo en el mundo de la investigación. Si el número de libros especializados era muy reducido, el de revistas matemáticas aún lo era más.
recuerdo 4 o 5 revistas, y no me falla la memoria, no es un problema de que no me acuerde. Realizar una tesis matemáticas en esas condiciones y con tan limitados mimbres resultó muy audaz, aunque nuestra confianza en la fortaleza del director era ciega y fuimos tirando hacia adelante, doctorándonos primero y asumiendo poco a poco labores de supervisión. Las primeras investigaciones concernieron a la teoría de la información estadística, de las que derivaron varias tesis doctorales dirigidas por Pedro, 3 de las cuales codirigí con él. Desde su llegada a Oviedo, Pedro nos había sugerido que echáramos una mirada a trabajos relativos a los conjuntos FASI que le había dado a conocer el profesor Sisto Ríos García, su mentor y director de tesis doctoral. Se cumplen ahora 60 años de la introducción en uno de los trabajos científicos más citados de todos los tiempos y campos y escrito por Loffi Sade, del concepto de conjunto FASI para acuñar una clase de elementos caracterizada por cierta propiedad definida de forma imprecisa, en el sentido de que su cumplimiento no necesariamente se satisficiera o no, sino que admitiera gradación. Esta gradación asumiría valores entre 0 y 1, representando 0 y 1, respectivamente, el incumplimiento y el cumplimiento incontestables de la propiedad. Sade, ingeniero eléctrico y electrónico, doctorado en el MIT, que era ya reconocido como experto en teoría de sistemas con raigambre manifiesta en las matemáticas, formalizó un conjunto FASI como una función sobre un referencial y con valores entre 0 y 1, interpretándose el valor asignado a cada elemento del referencial como su grado de compatibilidad con o de cumplimiento de la propiedad que caracterizara al conjunto. Habitualmente, el referencial es el espacio de los números reales, dando lugar a los números FASI. Suele suponerse que si alfa es un valor entre 0 y 1, el conjunto de los valores es la única restricción que se suele, imponer habitualmente. El conjunto de los valores del referencial con compatibilidad al menos alfa, el llamado alfa nivel, es un intervalo acotado, cerrado, no vacío. Los conjuntos FASI surgieron para flexibilizar la rigidez de la toma de decisiones binaria o multivaluada. Han tendido puentes entre las matemáticas y la forma de evaluar, percibir, juzgar y razonar del pensamiento humano, que es frecuentemente imprecisa, bien sea porque no hay instrumentos de medida apropiados o porque afecta a magnitudes genuinamente ambiguas. Es muy posible que en el afán de Sisto Ríos por dar a conocer a Pedro los conjuntos FASI incidieran el interés creciente en esos años de esa teoría y sus aplicaciones y la atracción ostensible que empezaba a mostrar por ella su antiguo compañero y buen amigo, el profesor Francisco Azorín Poch, catedrático de Estadística de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo había sido previamente de la de Santiago de Compostela y aún ejercía como presidente del Instituto Nacional de Estadística. Tal atracción se evidenció en el discurso titulado Conjuntos borrosos, es decir, FASI, estadística y probabilidad, de su toma de posesión a finales de 1981 como académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, RAC, al que dio contestación el ya veterano académico Ríos. Que para una ocasión tan señalada como la de dicho ingreso, alguien reconocido internacionalmente por sus contribuciones en muestreo eligiera como tema del discurso uno más bien incipiente y en cualquier caso embrionario en lo relativo a la estadística y la probabilidad, es buena prueba de que lo encontraba muy prometedor. Pedro supo de ese discurso y en 1982 emprendió una suerte de campaña de concienciación acerca del potencial de la teoría de conjuntos FASI en conexión con las de probabilidad y estadística. Esa campaña dio los frutos perseguidos en nuestra pequeña comunidad departamental y a partir de entonces se empezaron a abrir algunas líneas al respecto. Una de ellas encarnó nuestro primer acercamiento a la estadística con datos FASI. Se basaba en los denominados sistemas de información FASI introducidos en la segunda parte de los 70 por Hideo Tanaka, Kisoshi Asai y Tetsuji Okuda, que consideraban variables numéricas cuya cuantificación no era exacta, si bien podía expresarse mediante un número FASI. La investigación en esta línea dio lugar a 3 tesis doctorales y a un buen número de artículos en revistas y libros internacionales, aunque hacia 1992 se abandonó este enfoque porque se sustentaba en modelos un tanto artificiales en el marco probabilístico. Esto es algo que luego voy a recalcar mucho, cuando las cosas son modelos artificiales y cuando tienen una justificación más clara. Nos acompañaron en este camino 5 compañeros. Norberto Corral, Teresa López y Rosa Casals colaboraron con sus tesis y trabajos derivados. Teófilo Bredmes y José Manuel Álvarez Garrido lo hicieron con algunos artículos sobre el tema.
El segundo acercamiento al análisis de datos FASI se produjo con ocasión de mi estancia en la Universidad de California en Berkeley entre 1988 y 1990. Esta estancia supuso un revulsivo al tener al alcance una biblioteca universitaria de su talla, con bases de datos enormemente avanzadas para la época, con prácticamente todos los libros y revistas que pudieran necesitarse. Aquí sí que no había ni orejas para contarlos, desde luego. Y con los primeros enlaces de red Bitnet que nos permitían conectarnos desde casa. Estoy hablando del año de antes del 90. Ya podíamos conectarnos desde casa a través del módem y demás. Nos permitían conectarnos desde casa, entre otros, al catálogo online de las bibliotecas de las universidades públicas californianas Melville. En este periodo fue un hallazgo crucial el de los trabajos conjuntos de Madame Puri y Dan Ralescu, publicados en el segundo lustro de los 80. En ellos se establecieron los conjuntos FASI aleatorios para formalizar los mecanismos que generaban aleatoriamente valores de conjunto FASI, un modelo oportuno para las valoraciones humanas esencialmente imprecisas. Entre 1991 y 1994 debo destacar una serie de coyunturas que contribuyeron a decantar la balanza de la dedicación hacia el tema que ocupa el contenido mayoritario de este discurso. Tras obtener la cátedra en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo a finales de 1991, como bien dijo la vicerrectora, apareció en el boletín en enero de 1992. Pedro me combinó a emprender líneas de trabajo nuevas y a asumir independencia. A lo mejor lo de que hoy sea el 4 de julio ni tan mal pega, sin renunciar a colaboraciones esporádicas. En ese mismo curso se incorporó a nuestra área en el departamento Miguel López Díaz, recién licenciado en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, y asumí la dirección de su tesis doctoral. Además, en aquellos años, los profesores Loffi Sade y Enric Trillas, junto con Azorín Poc, el principal impulsor de la teoría de conjuntos FASI en España, aunque hoy ha querido quedarse muy hacia atrás, pero bueno, nos alentaron a seguir con la investigación naciente en análisis de datos FASI. Muy hacia atrás dentro del Paraninfo me refiero, no hacia atrás en cuanto a investigación. La tesis doctoral de Miguel López fue el principal detonante para profundizar en los conjuntos FASI aleatorios. El germen consistía en la formalización del problema de decisión estadística con utilidades o pérdidas con valores FASI en ambiente bayesiano. El enfoque bayesiano me había llamado sumamente la atención desde la licenciatura. Posiblemente influyeran en ello mi admiración por tres expertos en el tema: Javier Girón, Sisto Ríos García y David Blackwell, académicos históricos, los dos primeros de la RAC y el tercero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la NAS. Javier, amigo y compañero de doctorado de Pedro. Sisto Ríos, su mentor y maestro. Y David Blackwell, autor del primer libro sobre decisión que estudiábamos en Valladolid. Yo imagino que os acordaréis, aquellos compañeros que estudiamos la carrera a la vez y hicimos la especialidad de estadística. Era el autor del primer libro sobre decisión y juegos que estudiábamos en Valladolid y fue cosupervisor de mi estancia en Berkeley. Con los años, Javier Girón devino nuestro asesor impagable para la docencia de teoría de la decisión en la licenciatura de Matemáticas en Oviedo que compartimos Miguel y yo. En el desarrollo temprano de la tesis de Miguel se revelaron varios de los rasgos más característicos del Miguel matemático: la necesidad imperativa de un rigor absoluto y su inclinación notoria por los aspectos probabilísticos y analíticos. Como consecuencia, la tesis fue adquiriendo proporciones muy por encima de las previstas y representó el inicio de la línea de investigación en el departamento sobre los fundamentos de los elementos aleatorios con valores FASI. Miguel mostró desde bien joven una gran madurez científica. Un año después de defender su propia tesis, ya había codirigido una. En total, y sin contar la propia suya, que en buena parte codirigimos, no es broma, de verdad, fue una codirección. Codirigimos 5 tesis en las que imprimió su sello de profesionalidad inconfundible. En lo relativo a los resultados probabilísticos, su repercusión fue determinante para configurar un marco formal, impecable y sin fisuras, del que se ha nutrido el análisis de datos FASI posterior. Desde mediados de la primera década del siglo XXI, Miguel se dedicó casi exclusivamente a los órdenes estocásticos y sus contribuciones en el tema fueron solo puntuales. A finales del siglo XX, iniciamos los estudios del análisis de datos FASI.
Si para los de naturaleza probabilística habíamos recurrido a modelos, conceptos y resultados establecidos por Puri y Ralescu, que completamos en el grupo, para los del análisis de datos no se disponía de antecedentes. Los trabajos sobre el análisis basado en los conjuntos fase aleatorios han partido muy mayoritariamente de nuestro grupo en la Universidad de Oviedo, si bien se han mantenido colaboraciones muy interesantes con investigadores de otras instituciones, fruto varias de ellas de la codirección de tesis en cotutela. La repercusión del análisis de datos FASI queda patente en el hecho de la aparición de términos clave vinculados al mismo entre los nuevos códigos de las dos últimas actualizaciones de la Mathematics Subject Classification. Es una clasificación alfanumérica producida por expertos de las dos bases de datos más relevantes en matemáticas y se actualiza cada 10 años. Desde la actualización realizada en 2010, a partir de la clasificación de 2000, se incorporaron los primeros códigos referidos a FASI y FASINES en Probability y Statistics, en los que se detecta la huella, incluso a veces los propios títulos, de varios de los estudios a los que va a referirse este discurso. La orientación y la elección del contenido del discurso han obedecido a razones diversas. La principal ha sido la de reconocer una tarea que se ha desarrollado mayoritariamente por nuestro grupo de investigación SMIRE and CODIRE y por su predecesor SMIRE. Esta distinción que hoy recibo es necesariamente individual, pero la siento en justicia en nombre de todos sus miembros. Los antecedentes propiamente dichos se reducen a algunos fundamentos probabilísticos de los conjuntos fase aleatorios y el resto del discurso resume las contribuciones del grupo y su impacto a través de su potencial de investigación y transferencia. Se ha estimado pertinente aludir a los fundamentos sin entrar en los pormenores matemáticos detrás de los mismos, aunque en algunos casos ha sido ineludible hacerlo. El segundo capítulo del discurso se centra en los aspectos probabilísticos de los elementos aleatorios con valores FASI. La analítica de datos, cualquiera que sea su tipología y complejidad, se basa en técnicas estadísticas sustentadas a su vez en modelos y resultados de carácter probabilístico, lo que van a ser los primeros antecedentes. Ese fundamento permite establecer de forma singular y universal medidas del grado de certeza o del grado de error de las conclusiones del análisis de datos, así como desarrollar enfoques y métodos para obtener las mismas. En las primeras décadas del siglo XX, la probabilidad pasó de consistir prácticamente en colecciones de cálculos sistemáticos a convertirse en una rama inequívoca de las matemáticas. Se establecieron las ideas principales de la teoría de la probabilidad en términos de la teoría de la medida, una especialidad del análisis matemático, por eso hay varios especialistas de análisis hoy aquí, que había tenido un desarrollo notable en los primeros años de ese siglo. El ingrediente inicial para la aplicación de la teoría de la probabilidad al análisis de datos lo determinan los modelos asociados al proceso de la generación aleatoria de los mismos. El primero de ellos se basa en el paradigma del experimento aleatorio, un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de ser ejecutado. El modelo corresponde al llamado espacio de probabilidad. La necesidad de axiomatizar la probabilidad había sido planteada por David Hilbert a principios del siglo XX. Era el sexto de los 23 problemas que Hilbert había elaborado para el segundo Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en 1900 en París. Por su trascendencia existen muchas páginas dedicadas a ese congreso, destacándose en todas ellas la intervención de Hilbert. A título de curiosidad, la de Wikipedia aparece en 5 lenguas: francés, inglés, sueco, catalán y asturiano. Lo juro, no me lo he inventado, Aparece así y no reconozco en el historial quién ha podido ser. No es ningún asturiano matemático, ni estadístico, ni probabilista, sino que sospecho que sea alguien de filosofía de la ciencia y posiblemente no de esta universidad, pero es un hecho curioso, que con solo 5 lenguas, una de ellas sea el asturiano. Aquí puede verse un detalle. Congreso internacional, vamos, tampoco es que sea muy difícil traducirlo, pero bueno. El sexto problema consideraba la axiomatización de la probabilidad como parte de la de ciencias físicas. George
George Bernstein llevó a cabo en 1917 un primer acercamiento a la esquematización de la probabilidad. De hecho, Bernstein intentó también varios acercamientos a distintos de los problemas planteados, no solo a este, por Hilbert. Y Paul Levy escribió en 1925 el primer libro sobre probabilidad basado en ideas de teoría de la medida, lamentando tiempo después haber dejado pasar la oportunidad de introducir la formalización en la forma en que la sintetizó 8 años más tarde Andrei Kolmogorov. Según esta, el espacio de probabilidad asociado a un experimento aleatorio se caracteriza por 3 componentes: el conjunto de resultados experimentales, la clase de conjuntos de resultados de los que interesa conocer su posible ocurrencia, que son los llamados sucesos, y la probabilidad de ocurrencia de esos sucesos que se asume cumple los axiomas para ser una medida normalizada. El segundo modelo matemático es ligado al mecanismo aleatorio generador de los datos y concierne a las variables aleatorias, entendiéndose estas como procesos o funciones que asignan a cada resultado experimental un valor numérico o vectorial. Para garantizar que puedan calcularse las probabilidades de que una variable aleatoria tome valores en conjuntos de interés y determinar su distribución, se impone una condición sobre la función correspondiente, la llamada medibilidad Vogel, que no vamos a detallar. La distribución de una variable aleatoria suele resumirse a través de la media, la desviación estándar o su cuadrado, la varianza, así como medidas alternativas robustas frente a cambios de datos o a la presencia de valores atípicos. Estos valores atípicos son los que algunos de los más jóvenes que están sentados por ahí saben que se llaman outliers. Popularmente son los outliers. Como segundo, lo digo porque es verdad que me lo han dicho niños de 8 o 9 años, en algunos colegios ya les enseñan que se llaman outliers a esos valores discrepantes o atípicos. Como segundos antecedentes encontramos como elementos aleatorios los siguientes. En su artículo Los elementos aleatorios de cualquier naturaleza en un espacio métrico, publicado en 1948, Maurice Fréchet señalaba que la teoría de la probabilidad se había ocupado sucesivamente de los números aleatorios, de los puntos aleatorios en el plano o el espacio, etc. Y en los últimos años se habían comenzado a estudiar entidades aleatorias más complejas. Apuntaba que aunque parecía que en cada caso tenía que construirse una teoría específica para la nueva entidad, bastaba con reproducir un esquema común cuya seña diferencial radicaba en implicar una distancia entre 2 valores cualesquiera de esa entidad. La introducción por Fréchet, bueno, es que Fréchet, digamos que tocaba muchos palos y además muy bien tocados, todos ellos, dentro de los matemáticos. La introducción por Fréchet al principio del siglo XX de la idea de espacio métrico, basado en la definición axiomática de métrica o distancia, dio pie al establecimiento de conceptos y resultados generales, y la mera consideración de un espacio de elementos de cualquier naturaleza dotado de una distancia oportuna le permitió extender las magnitudes aleatorias introducidas hasta ese momento, definiéndose los elementos aleatorios generales, de modo que sin necesidad, esto yo lo considero muy importante, sin necesidad de acudir a definiciones nuevas establecidas más o menos artificialmente, es todo muy natural. Pudieran formalizarse la medibilidad Vogel, la distribución del elemento aleatorio y como consecuencia el error cuadrático medio asociado, su media y su varianza, y la independencia de elementos aleatorios. No había que definirlos expresamente, ya venían definidos de manera inducida. En tercer lugar, cerca de 20 años antes de que Sade introdujera la teoría de conjuntos ASI, Fréchet señalaba que la naturaleza, la ciencia y la tecnología ofrecen muchos ejemplos de elementos aleatorios que no son ni números, ni series, ni vectores, ni funciones. Subrayaba que también podemos encontrar elementos que aún no se han descrito matemáticamente, que es justamente la situación que nos ocupa. Y como ejemplo indicaba, podemos considerar elementos asociados a ciudades elegidas al azar y que no pueden describirse mediante las nociones matemáticas habituales. Por ejemplo, la moralidad de su población, su tendencia política, la impresión de belleza que transmite. Se trata de una categoría nueva de elementos aleatorios. Parecía como si Fréchet estuviera anticipando con esos ejemplos los elementos aleatorios con valores fuzzy que irían formalizándose en la segunda parte del siglo XX. De hecho, los primeros estudios sobre estos elementos los llevó a cabo a mediados de los 70 uno de sus discípulos, Robert Ferron.
Zegón, que es el que aparece ahí como medio escondido, en la parte izquierda de la foto junto a Sade, en una foto de un congreso en 1980, introdujo la noción de conjunto fasi aleatorio siguiendo dos enfoques, nivel a nivel y como elemento aleatorio, pero no detalló la formalización rigurosa en ninguno de ellos. O sea, dio la idea, pero sin entrar en ningún detalle. Siguiendo esas ideas, en 1986, Madame Puri, en la foto es el que aparece a la derecha, y Dan Ralescu, que fue su doctorando, y está a su izquierda en la foto, definieron los conjuntos fasi aleatorios como funciones con valores de conjunto fasi, tales que sus funciones nivel fueran conjuntos aleatorios. Esa era una noción que se había introducido exactamente una década antes. Optaron por denominarlos variables aleatorias fasi, pero consideramos más apropiado el término empleado por Zegón, de conjunto fasi aleatorio. Además, establecieron una definición de valor medio de un conjunto fasi aleatorio basado en la extensión nivel a nivel de la integral para funciones con valores de conjunto que había introducido el Premio Nobel de Económicas 2005, Gauman. Como no resultaba evidente que los conjuntos fasi aleatorios según esa definición fueran elementos aleatorios en el sentido de OGS, Puri y Ralescu los definieron alternativamente como tales, como elementos aleatorios, respecto de la llamada métrica del Supremo, pero ese enfoque conllevaba varios inconvenientes que comentaremos más tarde. Sufría varias patologías, digamos. Como últimos antecedentes, vamos a decir que, aunque se han desarrollado teoremas del límite central para conjuntos fasi aleatorios, rara vez la distribución límite corresponde a la de un conjunto fasi aleatorio, lo que redunda en que no puede aplicarse ese teorema con propósitos inferenciales de forma directa. Tal contrariedad se ha sorteado apelando a un resultado establecido en 1990 por Evarichine y Jousen, y que establece, los dos de la derecha, y que establece una aproximación bootstrap del resultado para elementos aleatorios generalizados. La ventaja de la particularización del mismo a conjuntos fasi aleatorios es que mediante el bootstrap, introducido unos años antes por Bradley Efron, el que aparece, bueno, es que yo lo estoy haciendo según lo veo yo, para vosotros, el que aparece a la izquierda. Aproximación bootstrap, hay varios especialistas aquí dentro de la audiencia. Para elementos aleatorios generalizados lo hicieron Evarichine y Jousen. La ventaja de esa particularización es que con el bootstrap, que se había introducido unos años antes por Bradley y Efron como técnica que no requiere conocer la distribución poblacional y tampoco tratar con grandes muestras, el elemento aleatorio límite aproximado sí sería un conjunto fasi aleatorio. Pasamos ahora a resumir nuestras contribuciones a los fundamentos probabilísticos mediante la resolución de algunos problemas que habían quedado abiertos. El primero. Como señalamos, Puri y Ralescu introdujeron los conjuntos fasi aleatorios como conjuntos aleatorios nivel a nivel, que es una definición muy conveniente a efectos operativos. También los formalizaron como elementos aleatorios al AFGS con cierta distancia, pero el grupo probó que no era nuestro grupo, probó que no eran equivalente a la inicial, y el espacio de valores ya digo que sufría ciertas patologías matemáticas. Un primer problema abierto al que dimos respuesta fue el de dilucidar si con otras distancias los conjuntos fasi aleatorios, según la definición nivel a nivel, eran elementos aleatorios en el sentido de FGS. O sea, había que encontrar alguna distancia que hiciera las dos definiciones equivalentes. Estudios bastante elaborados condujeron a la conclusión de que las dos nociones eran equivalentes con distancias como entre ellas la que llamamos mid-spread o centro radio, tipo L2, definida por nuestro grupo, que tiene una interpretación muy intuitiva y además es bastante sencilla de cálculo en el caso unidimensional. Además, la métrica dotaba, bueno, aquí voy a decir una palabra más específica, ya he dicho algunas, pero bueno, la métrica dotaba de separabilidad al espacio de valores fasi, lo que facilitaba mucho el manejo matemático. Como implicación notable de esta equivalencia, se podía inducir, como se esperaba y sin necesidad de establecerlas de forma artificial, la distribución de un conjunto fasi aleatorio y la independencia de dos o más. El segundo problema abierto. El segundo problema abierto al que se dio respuesta era si los datos fasi, que son funciones, podían identificarse con y tratarse como caso particular de datos funcionales. El grupo corroboró que con la métrica mid-spread, el espacio de valores de conjunto fasi, y perdón por lo que viene ahora, sí puede encajarse
isométricamente en un cono convexo de un espacio de Hilbert separable de funciones. Esto luego ya como os olvidáis, ¿vale? Pero lo tengo que decir porque para que se vea que hay una dignidad detrás de la matemática. El espacio de Hilbert tiene estructura linealidad que se pierde en el cono del encaje. Como consecuencia, cada dato fuzzy puede identificarse con un dato funcional y la aritmética entre conjuntos fuzzy que definió Sade coincide con la inducida por la aritmética funcional del encaje. Aunque suene redundante, todo encaja. Gracias a la estructura del espacio de Hilbert, varias técnicas del análisis de datos funcionales que suponen la estructura hilbertiana podrán particularizarse al análisis de datos fuzzy. Pero, y aquí voy a poner un ojo grande, como los que usaba esto a los que habéis sido alumnos de Pedro Gil, seguramente os suena a todos, porque eran los ojos que usaba Pedro en sus apuntes para advertir sobre algo en lo que poner cuidado especial. Con la precaución de que los procedimientos transcurran siempre dentro del cono convexo del encaje. En cuanto nos salgamos de él, ya los resultados y la particularización ya no es válida. A ver si ahora voy bien. La solución al problema tercero, abierto sobre el teorema del límite central para conjuntos fuzzy aleatorio, otros resultados de interés han sido lo que ya hemos comentado de los teoremas límite. Hay leyes de los grandes números, pero sobre todo el teorema del límite central. Como ya avanzamos, aunque no puede establecerse la distribución límite de medias y sumas muestrales de datos a partir de un conjunto fuzzy aleatorio, sí es válida su aproximación bootstrap. Esta conclusión ha sido especialmente útil para desarrollar test de hipótesis sobre medias de conjuntos fuzzy aleatorios que haremos en este capítulo que empieza ahora, el tercero. Son 3 capítulos, ¿eh? El tercero es el más largo, pero bueno, son 3. Pasamos al tercer capítulo, que es el que da título al discurso, el análisis estadístico de datos fuzzy. Una vez disponible el modelo para los mecanismos que generan aleatoriamente datos fuzzy, modelo que cuenta con la aquiescencia plena del marco probabilístico, el grupo Smith y Codire emprendió el desarrollo de una metodología mayoritariamente inferencial para el análisis estadístico de tales datos. La idea directriz ha sido, ya sé que me pongo muy machacona con esto, pero es que me parece muy importante, conservar en lo posible los conceptos y los métodos del análisis estadístico inferencial con datos numéricos. Se me olvida que no estoy dando clase, pero uno es docente de por vida, también es así. De modo que la filosofía estadística no se vea afectada por el tipo de datos a tratar. En lo posible, no tener que inventarse filosofías nuevas, que ya bastante filosofía es de por sí toda la estadística. Hay una serie de rasgos del caso fuzzy que lo distinguen sustancialmente del numérico, de modo que la metodología estadística con datos numéricos no puede extenderse ni fácilmente ni siempre al tratamiento de datos fuzzy. Entre estos rasgos cabe señalar que en el espacio de valores fuzzy no puede establecerse una operación diferencia que siempre esté bien definida en él y lo dote de estructura lineal. No existe un criterio universalmente aceptable que permita ordenar cualquier par de valores del espacio y aún no se han establecido modelos realistas, modelos sí, pero no realistas, de distribución para los conjuntos fuzzy aleatorios. Los enfoques seguidos para la construcción de los métodos de análisis de datos fuzzy son la particularización de procedimientos existentes o por establecer para el análisis de datos funcionales, que será válido siempre que el proceso involucrado, lo del ojo grande, que el proceso involucrado se mueva dentro del cono convexo en que se encaje isométricamente el espacio de valores fuzzy. Cuando la particularización anterior falla, suele recurrirse al desarrollo de procedimientos ad hoc que a menudo se basan en técnicas derivadas de la teoría de grandes muestras. Y cuando los resultados generales no son ciertos, se acostumbra a estudiar las tendencias mayoritarias. Entre los métodos y estudios establecidos hasta el momento cabe destacar las inferencias sobre medidas resumen de la distribución de los conjuntos fuzzy aleatorios que pueden sintetizarse en estimación puntual de medias y varianzas, contrastes de hipótesis sobre medias y varianzas, definición de medidas robustas alternativas a la media y varianza para conjuntos fuzzy aleatorios junto al análisis de su robustez estadística y otras propiedades, y diversos estudios comparativos. También con menor extensión se han realizado otros estudios adicionales. Algunos de los estudios se han apoyado total o parcialmente en simulaciones de una de las 2 clases siguientes, o simulaciones aleatorias a partir de la muestra de datos fuzzy disponibles, o sea, remuestreo, o simulaciones de datos fuzzy con forma prefijada.
Un ejemplo de la primera clase son las que intervienen en el esquema para la determinación de la distribución bootstrap de estadísticos basados en muestras de datos fuzzy, como el que se considera en el contraste sobre la media de un número fuzzy aleatorio. Se parte de una muestra de individuos, en este caso hemos supuesto que es una población humana y hemos sacado una muestra de humanos, bueno, más concretamente niños. Cada uno de los individuos de la muestra proporciona un dato fuzzy, por ejemplo, una respuesta sobre su grado de acuerdo con cierta política educativa, pongamos por caso. Esos datos muestrales van a constituir la población bootstrap, que va a ser un sucedáneo de la población global de datos desconocida. Y a partir de ella se realiza un número elevado de nuevos muestreos aleatorios, remuestreo, todos con el mismo número de datos. A cada una de las muestras generadas así se le asigna el valor del estadístico considerado, obteniéndose de ese modo su distribución bootstrap que sobre la... Esto es muy guapo, o sea, a mí me parece una cosa que es tan intuitiva y tan guapa, pero la dificultad está en probar en que algo que parece muy intuitivo es cierto. Y es muy difícil llegar a demostrarlo, o sea, lleva una herramienta probabilística detrás muy, muy compleja. O sea, que aunque tú muestres a partir de la muestra y no de la población, te estés aproximando mucho a como si muestrearas a partir de... Bueno, perdón, vuelvo otra vez a querer ser docente, pero bueno, no lo voy a dejar tan fácil. A cada una de las muestras grandes se le asigna el valor del estadístico, obteniéndose de ese modo su distribución bootstrap, sobre la base de resultados probabilísticos de alta profundidad matemática. Se prueba que representa una buena aproximación de la distribución exacta o límite que seguiría el estadístico si se hubiera podido muestrear indefinidamente a partir de la población original. Un ejemplo de la segunda clase es la simulación. El otro grupo de simulaciones que hacemos, simulación de datos fuzzy de forma prefijada, en este caso trapezoidal, con valores representativos del 0 y 1 niveles, que son los que hemos denotado ahí como X, Y, no sé si se llegará a ver, generados a partir de modelos inspirados en estudios del mundo real, de varios estudios que casi todos llevados por nosotros mismos. Los algoritmos que llevan a cabo los cálculos asociados a las técnicas anteriores se han implementado en el software estadístico R mediante paquetes de código abierto como los que figuran en la diapositiva y recogidos en la red de servidores internacional Cranar Project. En lo relativo a las aplicaciones principales consideradas hasta el momento vamos a destacar 3. La primera es de índole más teórica, inferencias sobre distribuciones de variables aleatorias reales. La distribución de una variable aleatoria real se caracteriza en general mediante su función de distribución o su función característica. Nuestro grupo ha establecido una caracterización funcional alternativa de la distribución de una variable aleatoria unidimensional. Concretamente, dada una variable aleatoria unidimensional, existen familias de funciones que transforman cada número real en un número fuzzy, de manera que la variable aleatoria transformada resulta en un número fuzzy aleatorio cuya media es exclusiva para la distribución de dicha variable. En esta diapositiva, por ejemplo, se puede ver en la parte izquierda, en la diapositiva se pueden ver 2 ejemplos. En el de la izquierda, la variable aleatoria sobre la que se aplica toma valores enteros y en el de la derecha toma valores enteros no negativos, si bien podría extenderse a variables con valores cualesquiera. Esta caracterización conlleva el valor añadido de estar fundamentada en la media de un elemento aleatorio, lo que le confiere propiedades estadísticas adicionales. Además, combinada con los contrastes sobre la igualdad de medias de conjuntos fuzzy aleatorio, puede emplearse con fines inferenciales relativos a distribuciones de variables aleatorias, test de bondad de ajuste, test ANOVA de distribuciones, test de simetría, etc. Antes de pasar a las aplicaciones siguientes, vamos a hacer un inciso para justificar que se recurra en ellas a datos fuzzy trapezoidales o triangulares. Bueno, también en muchas ocasiones hay otro caso particular que se estudia bastante, que es el caso de datos intervalares, el 1 nivel y el 0 nivel coincidentes. Vale, pues el análisis sobre si la forma de los números fuzzy elegidas para expresar las valoraciones imprecisas influye o no sobre las conclusiones estadísticas que se extraen al aplicar dicha metodología, arroja un desenlace muy claro. El hecho de expresar una valoración imprecisa mediante datos trapezoidales, en lugar de hacerlo a través de otras curvas que compartan sus intervalos 0 nivel y 1 nivel, pero no sus brazos, o sea, en el trapezoidal son lineales, en el otro no, y que admitan interpretaciones muy cercanas, apenas influyen en las conclusiones estadísticas.
Esto lo hemos visto a través de distintos tipos de estudios, muchos de ellos de índole más teórica. Como las formas trapezoidales son muy versátiles, sencillas de trazar, interpretar, explicitar, desarrollar cálculos e implementar en el ordenador, el hecho de que la significación estadística sea prácticamente imperceptible y el efecto de tal influencia sea escaso supone una ventaja práctica notable. Dado nuestro aprecio, nuestro afecto por los datos trapezoidales, un reputado matemático asturiano comentó en una ocasión que se nos veía un tanto el plumero autonómico, puesto que parecían inspirados en un símbolo, en un símbolo muy querido de nuestro paraíso natural. A su vez, otro afamado asturiano, escultor en este caso, me obsequió con esta obra que no sé si es una réplica del símbolo antedicho o un reflejo, también puede ser, de una formación y una sensibilidad fácil y exquisitas. La segunda aplicación, estas ya son de índole mucho más realmente aplicada. Lo otro también, pero estas, y la hemos titulado Métodos en busca de datos. En nuestra búsqueda de aplicaciones al mundo real de los métodos de análisis de datos fácil desarrollados, hemos encontrado que hay muchos cuestionarios en los que varias de sus cuestiones demandan un tipo de respuesta que bien podría expresarse mediante un número fácil. Un cuestionario consiste en series de preguntas donde cada una de esas series se refiere con frecuencia a rasgos latentes o constructos. Y las respuestas idóneas a sus cuestiones se corresponden con grados de acuerdo con ciertas afirmaciones, grados de satisfacción con actuaciones o servicios, etc. Esas cuestiones no son susceptibles de respuesta dicotómica o numérica, ni tampoco de respuesta totalmente abierta, sino de respuesta que podría medirse en escalas que admitieran gradación en sus valoraciones. Entre estas escalas, las más populares y utilizadas hasta el momento son las denominadas escalas tipo Likert. Una escala Likert es una escala psicométrica que se utiliza cuando se pregunta a una persona sobre su nivel de conformidad o acuerdo con cierta afirmación. El respondiente tiene que elegir la etiqueta lingüística o el símbolo gráfico que la traduzca, que estime más acorde con su valoración de entre un número reducido de etiquetas. En el ejemplo aparecen 5, usualmente suelen ser entre 3 y 10. Para facilitar la aplicación de las técnicas estadísticas clásicas, cuando quieren analizarse las respuestas en esa escala, las etiquetas suelen codificarse numéricamente mediante números consecutivamente equidistantes. Aquí en el ejemplo aparecen 1, 2, 3, 4 y 5. Codificación que no suele ajustarse a la apreciación efectiva y apenas capta diferencias individuales, lo que a menudo redunda en una pérdida de información estadísticamente relevante. Esta limitación puede soslayarse considerando las llamadas escalas visuales analógicas, en las que el respondiente especifica su valoración indicando un único punto a lo largo de una línea continua entre dos puntos extremos, con frecuencia etiquetados. Se utiliza bastante en investigación clínica para medir la intensidad de síntomas como el dolor. La continuidad de esa escala permite reflejar fielmente diferencias individuales y aplicar una gama muy amplia de métodos estadísticos para analizar las respuestas. Pero tiene una pega muy grande. Sin embargo, la precisión de las escalas visuales analógicas no es consustancial a respuestas a cuestiones sobre rasgos latentes. En la búsqueda de escalas que admitan gradación para recoger la imprecisión en las respuestas, se ha indagado también en la posibilidad de incorporar los números fácil a esas escalas. La vía usual de esa incorporación sería la de las llamadas variables lingüísticas fácil, introducidas por Sade, que son una codificación de las etiquetas de una escala tipo Likert, pero mediante números fácil en vez de mediante números reales, por lo que en el contexto de los cuestionarios compartirían los aspectos críticos apuntados para las Likert. Con el objeto de captar simultáneamente las diferencias individuales y la imprecisión, se hace imprescindible disponer de una escala rica y expresiva en la que algo adquiera significado sin necesidad de que deba etiquetarse lingüísticamente. Hay que tener en cuenta que cualquier lenguaje natural es finito. Sade afirmaba que, paradójicamente, una de las contribuciones principales de la lógica fácil es su elevado poder de precisar lo que es impreciso. El término precisar no está admitido por la RAE, y se ha empleado como traducción del precision, usado por Sade, que tampoco forma parte del vocabulario inglés, aunque se entiende lo que significa. Como si aquí Sade ejemplificara lo que decía la canción más célebre del cantautor Jacques Brel: te inventaré palabras sin sentido que entenderás. Al respecto,
La psicómetra Beryl Hesketh, el psicólogo de trabajo Robert Pryor y el científico computacional Tim Hesketh, australianos, introdujeron en 1988 las llamadas Fuzzy Rating Scales, que traducimos como escalas de valoración fuzzy libre, y que aprovechan tres de las principales capacidades de los números fuzzy, a saber, formalizar matemáticamente valoraciones imprecisas, precisarlas de forma doblemente continua, horizontal y verticalmente, permitiendo un continuo doble de matices, o sea que hay una riqueza y una expresividad enorme, y desarrollar cálculos matemáticos con ella. En conexión con el análisis estadístico de las respuestas con esa escala, Beryl Hesketh y sus colaboradores desarrollaron algunos estudios estadísticos rudimentarios de índole descriptiva, señalando hace algo más de una década que estaban a la espera de paquetes de programas que permitieran a los investigadores utilizar conceptos fuzzy y aplicar análisis estadísticos adaptados a su esencia. Esperamos que la metodología que se está desarrollando pueda colmar en parte ese anhelo. Una cuestión crucial en este punto es si en el marco de los cuestionarios compensa la complejidad que añade el empleo de esta última escala. O sea, parece que es más buena, que es más rica, que va a darme mejor información, pero compensa. Es decir, habría que discutir si las conclusiones estadísticas a las que se llega cuando se recurre a la misma pueden diferir de manera importante o apenas lo hacen de las que se obtendrían con escalas mucho más simples. Se ha contestado a esta cuestión de varias formas. Por un lado, para examinar si las conclusiones estadísticas podían ser distintas en función de la escala de valoración considerada y a su vez examinar las posibles dificultades asociadas a la cumplimentación de cuestionarios con ítems basados en la escala de valoración fuzzy libre, se llevaron a cabo el diseño y la ejecución de series en las que simultáneamente se requería respuesta tipo Likert y respuesta fuzzy libre. Un ejemplo al respecto que ilustra, hicimos muchos ejemplos, pero quizá el que ilustra un buen número de nuestros últimos trabajos es el de la adaptación de varios ítems de los conocidos estudios internacionales. Esta era la Fuzzy Rating Scale. Estudios internacionales de progreso en matemáticas y ciencias, TIMSS, que se llevan a cabo con estudiantes de cuarto de educación primaria. Esos estudios recopilan datos de tendencias, opiniones y nivel de aprendizaje cada 4 años desde 1995 y en él participan unos 70 países que tienen en cuenta las conclusiones para valorar la eficacia de sus sistemas educativos. Supimos del estudio porque parte del informe estadístico de las respuestas recogidas en España en 2011 fue elaborado por compañeros de nuestro departamento bajo la dirección de Norberto Corral. Cada cuestionario consta de diversos constructos y cada uno de estos lleva asociados varios ítems que involucran distintas escalas dicotómicas, numéricas y mayoritariamente tipo Likert. Como ejemplo de esta última, una de las 4 cuestiones formuladas en el cuestionario del estudiante de cuarto de primaria pedía al alumnado indicar hasta qué punto estaba de acuerdo con la afirmación de que era fácil entender a su profesor o profesora de matemáticas, a lo que se respondía según esa escala Likert de 4 puntos de la diapositiva. La pérdida de información que para un análisis estadístico conlleva reducir a 4 el número de respuestas posibles repercute en muchos casos en la obtención de conclusiones bastante dispares a las que se extraerían con una escala más rica y expresiva como la de valoración fuzzy libre. Para comprobarlo se adaptaron varias preguntas de modo que admitieran dobles respuestas, una según la escala tipo Likert del cuestionario original y otra fuzzy trapezoidal. El cuestionario se aplicó en 2 formatos, manual y en ordenador, a un grupo de cerca de 70 alumnos de cuarto de primaria del Colegio San Ignacio de Oviedo. La experiencia resultó muy interesante desde varias perspectivas, algunas de índole más formal y otras, más de índole psicológica. No quiero decir que lo psicológico no sea formal, sino que me refiero que no era tan matemático. Se observó que a cada grupo de alumnos que elegía la misma respuesta a Likert, por ejemplo, en este caso solamente eran 4 los que habían elegido la misma respuesta, y sin embargo la respuesta tipo fuzzy era muy variada. De hecho, podía ser con significados muy diferentes. Si cogemos la que aparece en un tono como rosa palo y en un tono verde manzana, son realmente muy diferentes. Y sin embargo, la escala tipo Likert, esa diversidad no la recogía o esa variación.
El estudio permitió corroborar estadísticamente la intuición previa. En muchos casos, las diferencias, tanto descriptivas como inferenciales, podían ser bastante notorias, de que nos hagan que hay diferencias significativas en el segundo de los casos, cuando usábamos la información FASI, a que no había diferencias significativas en el primer caso. Eso era con unos test ANOVA y estaban hechos, los test ANOVA FASI los habíamos desarrollado nosotros, aplicamos el mismo test y con otros test clásicos, también en el caso de datos simplemente categóricos, llamémosle, o incluso los numéricos, y los grupos que se consideraban eran grupos dependientes o construidos a partir de las calificaciones que obtenían los alumnos en la última evaluación que hubieran hecho de matemáticas, o si eso tenía alguna influencia. Entonces, según el caso FASI y las respuestas FASI, sí que había diferencias. Según las respuestas, cuando utilizábamos la escala tipo Likert, que era la que tenía el cuestionario, no había diferencias, es decir, las conclusiones eran muy distintas, podían ser muy distintas. Además, también sirvió, y esta es ya una conclusión de tipo más psicológico o psicométrico, también sirvió para verificar empíricamente que la formación de los respondientes no era un factor decisivo. Los alumnos, porque siempre nos habían dicho que si aplicábamos esto, claro, con alumnos de matemáticas o de una información en ciencias de la computación, pues que posiblemente nos entendieran mejor y nos siguieran mejor. Estos eran niños de 9 años que sabían lo que era un trapecio porque se lo habían explicado el día anterior. No tenían mayores conocimientos, no sabían lo que era una función, etcétera. No tuvieron la más mínima pega, no parecía un factor decisivo, siguieron sin problemas las instrucciones indicadas. Nos hicieron unas preguntas, bueno, no me debo enrollar, pero nos hicieron unas preguntas preciosísimas, muy bien hechas y muy oportunas. Y siguieron sin problemas las instrucciones indicadas. A diferencia de lo que ocurre a veces con algunos adultos, los niños parece que no guardaban prevención hacia una propuesta novedosa. A los mayores parece que nos gusta más lo de la escala tipo Likert porque es la que estamos acostumbrados a contestar, pero claro, es muy... Por otro lado, para ratificar de forma más general la influencia potencial de la escala, se ha recurrido también a comparaciones de medias y varianzas para la escala de valoración FASI libre con las de cada una de las otras 3 escalas mediante test de hipótesis y análisis de distancias 2 a 2. Si bien no es posible obtener conclusiones totalmente generales, ha podido llegarse a varias muy mayoritarias que han avalado de forma predominante que la escala de valoración influye sensiblemente. Mayoritariamente sensiblemente. Desde 2018 se inició una colaboración estrecha con el equipo del catedrático de Psicología Social de la Universidad de Oviedo, Antonio García Izquierdo, traducida en la cooperación conjunta en ayudas Grupín del Principado de Asturias, configurando el grupo SMAPS. Es un grupo con el que participábamos en ayudas del Principado. Con él se ha llevado a cabo una primera transferencia de nuestra tecnología, participando miembros de SMIRE y CODIRE en varios de los estudios y en contratos suscritos entre el Centro de I+D de ArcelorMittal Global y la Cátedra Asturias Prevención, dirigida por el profesor García Izquierdo. Mayoritariamente se ha tratado de estudios con datos intervalares, que no deja de ser un caso especial de dato FASI. Esta colaboración ha hecho posible también confirmar nuestra intuición de que las diferencias entre las conclusiones para distintas escalas son debidas a que la escala de valoración FASI libre, lo que ya sospechábamos, decíamos que la veíamos como la más rica, es más informativa estadísticamente. Para ello se ha acudido a una herramienta de comparación muy popular, el índice alfa de Cronbachs, indicador de la consistencia interna o fiabilidad de los ítems de los constructos. Y entonces, pero muy mayoritariamente, o sea, en muchas ocasiones con un 100% de casos, era más informativa y proporcionaba un índice de Cronbachs más alto. La consecuencia primordial de la comparación es que siempre que las implicaciones de índole social, sanitaria, tecnológica, etcétera, del análisis estadístico de las respuestas a los cuestionarios sean capitales, el uso de las escalas de valoración FASI compensa por cuanto va a proporcionar conclusiones más fieles y fiables. Moraleja: la complejidad añadida no debería retraer a los usuarios de su empleo. Esto se podía haber dicho hace muchos años con la estadística y ahora pues vamos a decirlo con la estadística con datos más complejos. Máxime cuando el desarrollo de software asociado crece y continuará creciendo. Y podríamos decir también, deberíamos aprender de los niños, que no tienen recelo a la hora de...
Y la última de las aplicaciones va a ser la titulada Datos en busca de métodos. La anterior era métodos en busca de datos, mientras que en el caso anterior partió de nosotros buscar ejemplos del mundo real a los que aplicar los métodos que íbamos desarrollando. Ha surgido hace poco una situación en dirección contraria. Los datos han venido a buscarnos e irán motivando nuevos métodos. Los especialistas en materia de seguridad de presas se enfrentan a menudo a la tarea de valorar sus expectativas o percepciones sobre el riesgo de fallo o rotura potencial de una presa. Desde 2012, el Comité Nacional Español de Grandes Presas, que es un órgano colegiado de la Administración General del Estado, propuso abordar el estudio involucrando a expertos para emitir una suerte de posibilidad de fallo con valores entre 0 y 1, donde 0 indicaría la imposibilidad de que ocurriera el fallo de la presa y 1 la posibilidad incuestionable de tal ocurrencia. Como los juicios o las valoraciones de esos expertos involucran una imprecisión intrínseca a la naturaleza de lo que se valora, el comité ha sugerido que los expertos adopten como práctica de evaluación habitual la consistente en que cada uno de ellos establezca 3 valores que caractericen su percepción, a saber, los 2 valores numéricos entre los que se considera que se encuentra su valoración, el mínimo y el máximo, digamos, compatibles con ella, que son los cuadrados verdes. Y un tercer valor entre los 2 previos que sea el más compatible con su percepción, el triángulo magenta. Basándose en las valoraciones emitidas por los expertos que examinan cada presa, se le asignará, digamos que es una de las políticas que tiene el comité, se le asignará a esta una percepción de consenso. Las valoraciones discrepantes deberán argumentarse. Eso viene así, redactado así en la propia guía. Pero al ser un reflejo de la diversidad de capacidades y percepciones de los expertos, se considera que no tienen que descartarse, aunque sí reducir su influencia en el consenso. Existen pocos ejemplos del mundo real que se ajusten de forma tan fehaciente al espíritu y a la interpretación de los números Fuzzy, en este caso triangulares, y justifiquen tan pertinentemente la estimación robusta. Una vez convertidas las ternas ordenadas disponibles en datos Fuzzy triangulares, con el fin de evitar que la influencia de las percepciones discrepantes en la valoración de consenso sea mayor de lo deseable y a su vez no ningunear a ningún experto, será conveniente recurrir al empleo de indicadores de centralización robustos adecuados como pueden ser los estimadores Fuzzy. Esta transferencia se ha materializado por el momento en un contrato en curso suscrito por varios miembros de SMI y de CODIRE con la empresa de base tecnológica y spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia y Presas, que trabaja en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es el apoyo a la gestión integral de riesgos de inundación y la seguridad de presas en el marco internacional. Bueno, ya vamos poco a poco acabando, ¿vale? Epílogo. En resumen, los conjuntos Fuzzy aleatorios constituyen un concepto formalizado sólidamente dentro del marco probabilístico. Su empleo para modelizar la generación aleatoria de datos imprecisos con valores Fuzzy permite mantener la gran mayoría, lo he dicho muchas veces y lo repito otra vez, permite mantener la gran mayoría de nociones e ideas del razonamiento estadístico para datos numéricos. Como sucedía en el caso del análisis estadístico de datos numéricos, la matemática, concretamente la probabilidad, tras la metodología estadística para datos Fuzzy, se sustenta en conceptos y resultados que no son en absoluto triviales. Tales fundamentos no se han pormenorizado en el discurso. Me he permitido alguna veleidad esporádica, como eso del encaje isométrico y cosas así, pero bueno, obviándolos intencionadamente para llegar mejor a una audiencia y a unos usuarios que no tienen por qué conocerlos, aunque sí saber que están detrás. Esto me parece que es un poco la filosofía que los estadísticos nos interesa también muchas veces transmitir. Hay que saber que lo que hay detrás y lo que te aporta la estadística tiene una base muy seria y muy rigurosa, pero que tú no tienes por qué conocer esa base si no eres un investigador estadístico. Tú tienes que saber en qué condiciones se aplican los métodos, nada más. Afortunadamente, esa complejidad matemática apenas afecta a la aplicabilidad de los métodos, menos aún cuanto mayor sea el desarrollo del software adecuado y los usuarios sigan fielmente las instrucciones, eso sí. La dedicatoria de este discurso, bueno, suele decirse que siempre se van los mejores. Y en nuestro departamento así ha sido, sin menosprecio de nadie, pero se nos han ido los mejores. Tuve la gran suerte de poder investigar y compartir asignaturas con los 3.
de poder admirarles y de aprender mucho de ellos. Aunque no todo lo que me habría gustado, este discurso entenderéis que va por ellos. Más agradecimientos. Comencé con el agradecimiento a mi hermano Pedro y al presidente de la ACI, Mario, y anticipé que habría muchas más personas a las que extenderlo y con certeza no podré mencionar a tantas como debería. Gracias a aquellos con quienes he tenido la fortuna de colaborar en alguna ocasión o en muchas, entre ellos los miembros de los grupos SMIRE, SMIRE Codire y SMAPS. Mi sentimiento de grupo está muy arraigado y la única pena es que son ya bastantes las personas que nos han ido dejando, aunque en su mayoría lo han hecho por razones de jubilación, de hecho están por ahí muy tranquilamente. Menos mal que aún quedan jóvenes, pocos, pero quedan algunos jóvenes con suficiente bravura, de hecho uno lo tenemos por ahí de cotutela, con lo cual ni siquiera se nota. Con suficiente bravura para seguir dándole alegrías al tema de investigación y a las demás líneas del equipo. Gracias de forma muy especial a Asun Lubiano y Beatriz Sinova, que son los báculos de mi vejez. José, Carlos, Sonia, Manolo, Norberto, Teresa, Antonia, Rosa, Ana Colubi, Gil, Ana Belén, Sara, Ángela, Marta, María Brígida y a todos los de los primeros años de trabajo, entre ellos Rigo, Covadonga, Nacho Martínez, Luis José y Nacho Cascos. También a Gloria y Conchita por estar siempre tan cerca. Gracias al Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, creado por Pedro Gil, a sus equipos de dirección con Pedro, Manolo, Susana y Luis al frente de los mismos. Gracias a la Facultad de Ciencias, que están ahí en tercera fila representando, a sus decanos y equipos, a sus profesores y a sus alumnos, de los que hoy disfrutamos de sendos surtidos de distintas áreas y de distintas promociones. A sus estudiantes siempre ha sido, una vez dije otra cosa, Irene, pero ahora hoy digo la verdad, ¿vale? Hoy digo la verdad. A sus estudiantes siempre ha sido, es que me acuerdo que dije algo así como que, bueno, a veces les tenía que reñir, no. A sus estudiantes siempre ha sido un privilegio darles clase por su nivel académico, pero especialmente por su categoría humana. Gracias igualmente a las facultades de Biología y Química, donde tantos años impartí clase y de cuyos alumnos también aprendí mucho. Y gracias, Universidad de Oviedo, por todo ello. También quiero manifestar mi gratitud a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, RAC, por incluirme entre sus académicos numerarios. Mi objetivo era aprender de los maestros y así está siendo y lo estoy disfrutando a conciencia. Por estar en la RAC, el Real Instituto de Estudios Asturianos me ha incorporado como miembro de honor, que va a ser otra oportunidad que va a reportarme enseñanzas muy singulares sobre una Asturias a la que debo tanto. En la ACI, tengo que decir, en esta ACI he entrado menos amilanada que en la RAC o en el RIDEA. Hay tanto por hacer y tantos amigos previos que no ha habido ni tiempo ni espacio para el susto. Y hoy tengo especial suerte y siento un honor muy grande al tener como respondiente a mi compañera de facultad, Consuelo Martínez, a la que todos llamamos Chelo, y si digo Consuelo a lo mejor ni os enteráis. Gracias a los asistentes y a los amigos que han podido acercarse a este acto. Entre otros, compañeros de la carrera en Valladolid, que están por ahí, de la Estadística e Investigación Operativa en España, algunos magníficos y otros que puede que lleguen a magníficos también, nunca se sabe. Amigos corales, porque también tengo amigos corales de hace más de 50 años. Amigos de Jeras de Gordón y de su Valle de Gordón, para que alguno no se sensibilice mucho, y amigos pequeños y grandes del Colegio La Toba de Aguiles. Ellos saben por qué. Saben que me emociona mucho el acompañamiento en momentos tan entrañables como este. Y a tantas personas que me han ayudado. Por último, pero no menos importante, gracias a mi familia, a mis padres, hermanos, en la foto con los otros dos estadísticos. Bueno, ahí de esa foto ya solo quedo yo, pero bueno, pero les sigo queriendo igual. Sobrinos, tíos, primos y acoplados, a quienes tanto quiero y que nunca me abandonan. A mis dos hijas del alma, por ser y estar cuando pueden. En este caso han podido. Y el agradecimiento menos impreciso de mi vida, gracias José Manuel por hacerme tan fácil quererte. Concluyendo, no le gusta que lo diga, pero creo que todos sabéis a qué José Manuel me refiero. Vamos, hay algún José Manuel más en la sala, pero bueno.
El que es lo sabe. Concluyendo, para acabarle, un poema que guarda relación con el contenido del discurso, porque incluye algunas valoraciones FASI y además tiene una parte estadística. En su visita a Asturias en septiembre de 2024 a recoger el Premio al Comercio de Ciencia y en noviembre del mismo año para presentar su último libro de divulgación, La levedad de las libélulas, nuestro admirado y querido Carlos López Otín nos hizo un bonito regalo al advertirnos sobre un poema que yo debería haber conocido, aunque no era así. Escrito por la Premio Nobel de Literatura 1996, la polaca Wisława Szymborska, e incluido en su libro Instante, se titula Contribución a la estadística y dice así: de cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Bueno, cuando enfatizo es porque es fácil, ¿vale? Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas, siempre porque no pueden de otra forma, 4 o quizá 5. Las dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77. Las capaces de ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83, tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100, cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Y podríamos añadir aquí, esto último a pesar de los estudios sobre envejecimiento llevados a cabo por Carlos, por su primer discípulo, José Mari Pérez Freije, y por los muchos descendientes científicos de ambos. Gracias a todos, de todo corazón, y tengo que pedir un perdón que todos imagináis, perdón por tanta locuacidad. Pero es así. Bien, a continuación tiene la palabra la profesora Consuelo Martínez para dar la contestación al discurso, al magnífico discurso de la profesora Ángeles Gil. Ilustrísimos señoras y señores académicos, autoridades, colegas, compañeros y amigos, señoras y señores. Es para mí un placer hacer esta tarde el discurso de contestación a Ángeles Gil. Cuando me incorporé a la Facultad de Ciencias de Oviedo en 1993, entre las primeras personas que conocí estaban Pedro Gil y Ángeles Gil, piedras angulares del área de estadística integrada en ese momento en el Departamento de Matemáticas. Desde el primer momento me llamó la atención la diferencia entre ambos hermanos. Pedro calmado, tranquilo, reflexivo, transmitiendo paz. Y Ángeles siempre en movimiento, desprendiendo energía a su alrededor. Pedro me impresionó por su calidad humana y por su actividad científica. Siempre encontré muy fácil comunicarme con Pedro y en la mayoría de los casos nuestros puntos de vista eran muy similares. Mi admiración y respeto por Pedro se convirtió pronto en un claro afecto que yo creo era recíproco. Ángeles lo sabe y estoy segura de que no se sorprende en absoluto de que comience mi discurso recordando a Pedro, haciendo visible la estela de su presencia y su legado en este acto, del que está participando jubilosamente en el recuerdo de los que le conocimos y apreciamos.
A lo largo de los años he tenido ocasión de conocer mejor, aunque no es fácil, a María Ángeles, de constatar su capacidad de trabajo y su disposición a ayudar a todo el mundo, su buen humor, su capacidad de hacer el comentario preciso para aligerar una reunión, su profunda humanidad. Por ello, es para mí un honor y un placer contestar a María Ángeles en su entrada a la Academia de Ciencias e Ingeniería del Principado de Asturias. Me gustaría empezar comentando, desde el punto de vista de un algebrista, una breve historia de la probabilidad y la estadística, que hunde sus raíces en la antigüedad, en la Grecia antigua, con los intentos de filósofos y matemáticos de explorar conceptos como la incertidumbre y la aleatoriedad. Uno de ellos fue Demócrito, quien escribió: «Todo cuanto existe es fruto del azar o de la necesidad». Incluso Euclides desarrolló un sistema de reglas para el cálculo de probabilidades. En el mundo árabe, Al-Khwarizmi, a quien se considera padre del álgebra y da nombre al omnipresente algoritmo, incluyó en su tratado sobre la resolución de ecuaciones un capítulo sobre la probabilidad. También el matemático persa Omar Khayyam, conocido por su trabajo en álgebra y geometría, escribió sobre la probabilidad. Sin embargo, el desarrollo formal de la probabilidad y la estadística es tardía, siendo en la Edad Media y en el Renacimiento cuando se formaliza al interesarse por estas materias a través de los juegos de azar matemáticos como Blaise Pascal o Pierre de Fermat, que se consideran sus padres. Su importante papel en otras disciplinas impulsó su desarrollo en los siglos XVIII y XIX. Ya en el siglo XX, la estadística se convirtió en una herramienta esencial en investigación científica y en la toma de decisiones. Sus aplicaciones en ingeniería, medicina o finanzas han sido de incuestionable importancia. Es una de las ramas de las matemáticas con más aplicaciones fuera del mundo propiamente matemático. Yo creo que se ha usado y a veces abusado de esta disciplina, que ha sido utilizada en ocasiones para justificaciones muy alejadas del rigor científico. La probabilidad y la estadística son dos ramas de las matemáticas que siempre han ido enlazadas y muchas veces son identificadas por el público. Ambas se ocupan de fenómenos aleatorios y estudian pautas sobre la regularidad de su comportamiento. La probabilidad se centra en la posibilidad de que un evento ocurra, es decir, pone el foco en la predicción de la ocurrencia de un evento futuro. En cambio, la estadística se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de datos existentes. Si el objetivo principal de la probabilidad es proporcionar un marco matemático para la incertidumbre y la aleatoriedad, para poder realizar predicciones basadas en modelos probabilísticos, el de la estadística es describir, resumir y analizar datos, así como sacar inferencias o conclusiones basadas en la información recopilada. Antes de Pascal y Fermat, Gerolamo Cardano había publicado en 1564 el libro Liber de Ludo Aleae, donde estudiaba conceptos de probabilidad y juegos. Pero, ¿qué otras figuras históricas de las matemáticas han contribuido al desarrollo de la probabilidad y la estadística? Mencionaremos a continuación algunos de ellos en un breve viaje al pasado, dado que María Ángeles ya nos ha hablado del brillante presente de la disciplina. En el siglo XVII, Jacob Bernoulli publicó, concretamente en 1673, su trabajo sobre la teoría de la probabilidad, Ars Conjectandi, donde expone lo que se conoce como la ley de los grandes números. Thomas Bayes, en el siglo XVIII, da nombre al conocido teorema de Bayes, publicado después de su muerte. Pierre-Simon Laplace, matemático y físico francés, escribió en 1812 el libro Teoría analítica de probabilidades, considerado un hito en el desarrollo de la teoría de la probabilidad. Sir Francis Galton es un científico británico del siglo XIX que introdujo conceptos como la regresión y correlación y aplicaciones a la genética en el estudio de la herencia. Andrei Kolmogorov, ya en el siglo XX, matemático ruso al que debemos importantes contribuciones a la teoría de la probabilidad. Entre todos ellos, dotaron a esta de una base matemática sólida.
Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que muchos de los nombres que acabamos de citar están también relacionados con avances en otras áreas de las matemáticas, en particular en álgebra. Pensemos en Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Pierre de Fermat. El enorme avance de las matemáticas ha hecho que sea inabordable un conocimiento de varias áreas, pero es importante señalar que tenemos un tronco común y que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa a los investigadores en diversas áreas matemáticas. ¿Juega Dios a los dados? Bien, se atribuye a Einstein la frase «Dios juega a los dados», así como la frase contraria «Dios» o él con mayúscula no juega a los dados. Parece ser que en una carta a Max Born escribió «Estoy convencido de que él no juega a los dados». Esta frase que inicia la sección «Juega Dios a los dados» es el título de un libro de Jan Stewart, matemático y extraordinario divulgador de esta disciplina, que escribió, entre otras cosas, esta frase que me parece de una gran belleza. En un pasado remoto, la naturaleza se nos aparecía como algo incomprensible, gobernado por el antojo de los dioses. Durante siglos, los científicos fueron rastreando regularidades en ella, hasta que creyeron haber descubierto unas leyes que prescribían el movimiento de cada partícula del universo con exactitud y para siempre. En el siglo XX, esta visión comenzó a cuartearse y la incertidumbre y el azar se introdujeron en ella. Los sistemas no siempre actuaban como estaba previsto y las nociones de predicción y experimento adquirieron aspectos intranquilizadores. El reloj se estaba desarmando y la ley y el orden eran reemplazados, como diría Einstein, por un Dios que juega a los dados. Jan Stewart, en su libro, recoge la vieja contradicción entre el azar y el libre albedrío. ¿Podemos los humanos decidir nuestro futuro o somos hojas al viento de un azar caprichoso que nos mueve a su antojo? Como ya hemos reflejado anteriormente, el azar aparece vinculado desde etapas muy antiguas a la probabilidad y la estadística. Yo creo que en gran medida estas partes de las matemáticas se desarrollaron para entender mejor al azar y así poder controlarlo parcialmente. El tema del azar es un tema muy ligado a la humanidad y en particular a las actividades científica y artística. Se puede encontrar como tema de cuadros, como por ejemplo podemos ver aquí un cuadro de Caravaggio o dos versiones del mismo tema de Cézanne. Es también un tema reiterado en películas que muestran cómo nuestras vidas pueden cambiar de forma trascendental por el azar, por una circunstancia incontrolada que de repente se cruza en nuestro camino. Me permito incluir en este discurso extractos de dos textos que hablan del azar desde un punto de vista científico y que me parecen especialmente interesantes por su procedencia. El primero recoge parte de una conferencia de Stephen Hawking. En la antigüedad, el mundo debía parecer bastante arbitrario. Desastres como inundaciones o enfermedades se producían sin aviso o razón aparente. Nuestros antepasados atribuían esos fenómenos a un panteón de dioses y diosas que se comportaban de forma caprichosa e impulsiva. No se podía predecir nada y la única esperanza era ganarse su favor con regalos y conductas. Poco a poco se fueron apreciando ciertas regularidades en el comportamiento de la naturaleza, regularidades que se apreciaban de modo más obvio en el movimiento de los cuerpos celestes. Por eso la astronomía se desarrolló antes. La teoría de la gravedad de Newton aún se usa para predecir el movimiento de casi todos los cuerpos celestes. Luego se observó que otros fenómenos de la naturaleza también obedecen leyes científicas definidas. Esto llevó a la idea del determinismo científico expresado por Laplace. Sin embargo, en la práctica, nuestra capacidad para predecir el futuro está muy limitada por la complejidad de las ecuaciones y por el hecho de que a menudo aparece una cualidad denominada caos. El determinismo científico de Laplace permaneció como dogma durante todo el siglo XIX, pero fue puesto en tela de juicio por la mecánica cuántica.
Laplace se basaba en el principio de que el movimiento futuro de la partícula está determinado por completo si se conoce su posición y velocidad en un momento concreto. Pero el principio de incertidumbre de Heisenberg postula que no se puede saber al mismo tiempo y con precisión la posición y la velocidad. Se pueden calcular las probabilidades, pero no se puede hacer ninguna predicción en firme. El futuro del universo no está determinado totalmente por las leyes de la ciencia ni por su presente, en contra de las creencias de Laplace. El segundo texto recoge las respuestas dadas en una entrevista por el profesor Serge Haroche, Premio Nobel de Física en 2012, y bien conocido en nuestra comunidad por su continua participación en el jurado del Premio Rey Jaume I de Investigación Científica. Fue premiado por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales. Realizar experimentos con sistemas cuánticos aislados ha sido posible gracias al desarrollo de láseres de alta aplicación que permiten manipular los átomos. Preguntado por la famosa frase de Einstein, el profesor Haroche aclara que Einstein trataba de decir que las leyes de la naturaleza no pueden tener una aleatoriedad intrínseca, a lo que Born le contestó que quién era él para decir a qué jugaba Dios. Einstein trataba de mostrar su disgusto por la falta de determinismo de la física cuántica, algo que también molestaba a Schrödinger. Pero la historia, en este aspecto, ha demostrado que Dios efectivamente está jugando a los dados. No hay ningún experimento hasta la fecha, esta entrevista es de enero de 2019, que contradiga el hecho de que la física cuántica incluye la aleatoriedad. Además, considera que la aleatoriedad está aquí para quedarse, lo que no quiere decir que no se puedan hacer predicciones con certeza o hacer cosas muy precisas. Por ejemplo, los relojes atómicos, que miden el tiempo con una exactitud fantástica, operan bajo las leyes de la física cuántica. Respecto a la computación cuántica, Haroche habla de su fascinación por el reto de manipular un sistema cuántico y observar el comportamiento de la naturaleza. Y también del escepticismo de Schrödinger, que pensaba que nunca se conseguiría un ordenador cuántico. Aún así, y siendo consciente de los avances que se han producido y de todo lo que queda por hacer, Haroche dice que muchas de las cosas que pensamos que sucederán no lo harán, mientras que otras muchas que no imaginamos siquiera lo harán. En lo que no puedo estar más de acuerdo con él es en que los resultados de la ciencia son bastante impredecibles. Lo único seguro es que nunca se tendrá tecnología ni aplicaciones concretas de un fenómeno sin tener ciencia básica que nos permita entender y conocer el fenómeno. La estéril dicotomía entre ciencia inútil, movida por la curiosidad, y la ciencia útil, que lleva aplicaciones inmediatas o al diseño de dispositivos, ha sido muy nociva. La ciencia que se mueve solo por la necesidad de aumentar el conocimiento es muy importante porque está en la base de la civilización. Como dice él, la ciencia básica puede parecer inútil, pero crea una atmósfera donde los valores de la verdad sobreviven, y esto es muy importante. ¿Estamos más cerca de obtener una respuesta a si Dios juega o no juega a los dados? Yo creo que no. Y de hecho podemos encontrar respuestas de todo tipo en mentes brillantes. Vamos a mostrar algunas de ellas. Para Sófocles, el azar gobierna nuestras vidas y el futuro es completamente desconocido. Es mejor vivir como podamos día a día. En cambio, para Voltaire, azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. Miguel de Unamuno considera que el mundo es un caleidoscopio. La lógica la pone el hombre. El supremo arte es el azar. En cambio, Henri Poincaré dice que el azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre. Me temo que cada uno tendrá que buscar su propia respuesta. Quizá podamos encontrar alguna luz en el libro del recién nombrado Papa León XIII. Después de la exhaustiva exposición de María Ángeles, en la que claramente pone de manifiesto su generosidad, resaltando los méritos de sus colaboradores, muchos de ellos hijos científicos suyos y o de Pedro, me corresponde a mí hablar de los méritos de ella,
algo que me hace sentir honrada y agradecida, y me resulta muy fácil por compartir el campo de trabajo, las matemáticas, la misma facultad e incluso en los primeros tiempos en Oviedo, el mismo departamento de la Universidad de Oviedo. Y no olvidemos nuestra común pasión por León. Además, la considero desde hace ya tiempo una amiga a la que cuanto más conozco, más valoro. Ángeles Gil realizó los estudios de la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Valladolid y se doctoró en la Universidad de Oviedo bajo la dirección de Pedro Gil. Poco después de doctorarse, siguiendo la sugerencia de Pedro y siempre con el apoyo incondicional de José, se fue a Berkeley a trabajar con Lofty Zadeh, realizando una estancia de 20 meses. Zadeh, como ya hemos oído anteriormente, es el padre de la lógica borrosa o fuzzy logic que introdujo en 1965, una teoría matemática que permite manejar conocimientos imprecisos e inciertos. No es mi definición, es de Ramón López de Mántaras en el obituario que escribió por Zadeh en 2017 en el periódico El Mundo. En California se familiarizó con este tema, recibiendo el conocimiento directamente de su autor y, lógicamente, lo compartió con su grupo de investigación a su vuelta, liderando una fructífera línea de trabajo. Los conocimientos adquiridos durante esa estancia le han permitido desarrollar una brillante carrera académica e investigadora, durante la que Ángeles ha dirigido 15 tesis doctorales. No vamos a entrar en detalles sobre sus contribuciones, pero comentaremos brevemente algunos de los resultados que han tenido más impacto entre sus colegas. En un trabajo en el que colaboró también Miguel López Díaz, revisan la motivación del concepto de conjunto fuzzy aleatorio, sus características principales y los resultados más relevantes correspondientes a aspectos probabilísticos y procedimientos estadísticos en este contexto. En una serie de trabajos siempre realizados de forma conjunta con varios colaboradores, desarrollan un test ANOVA para datos funcionales que puede ser adaptado para datos fuzzy, aplicando algunos métodos del análisis de datos funcionales que pueden ser modificados siempre que se cumplan ciertas condiciones. En este trabajo utilizan una nueva distancia entre conjuntos fuzzy previamente propuesta en el seno del grupo y que ha sido utilizada en numerosos desarrollos estadísticos posteriores. Han abordado varias alternativas para desarrollar contrastes de hipótesis bilaterales acerca de una hipótesis relativa al valor fuzzy esperado de un número fuzzy aleatorio. En un importante estudio teórico, demuestran una ley fuerte de los grandes números para conjuntos fuzzy aleatorios, formalizada con una métrica particular, la métrica de infinito. El estudio tiene también implicaciones prácticas porque permite formalizar y establecer propiedades asintóticas de los estimadores de ciertos parámetros de conjuntos fuzzy aleatorios. Han puesto de manifiesto las ventajas, desde un punto de vista estadístico, de utilizar cuestionarios basados en la escala de valoración fuzzy frente a otras alternativas, como hemos oído a María Ángeles. Han estudiado la regresión en el contexto de intervalos aleatorios y han introducido una medida de tendencia central robusta, que es una extensión de la noción de mediana. Esta medida tiene la ventaja de verse menos afectada por la posible contaminación o errores existentes en datos que proceden de un número fuzzy aleatorio. Quiero cerrar esta breve revisión de las contribuciones de Ángeles Gil con la mención de un trabajo conjunto con Rosa Casals y Pedro Gil, en el que analizaban el problema del contraste estadístico de hipótesis cuando la información muestral es imprecisa, como caso particular de un problema de decisión fuzzy. Así consiguen extender al caso impreciso la noción de función de riesgo y procedimientos de toma de decisiones. La disposición de Ángeles a colaborar siempre que le es requerido queda patente en su pertenencia a comités editoriales. Ha sido también coeditora de 15 libros y su participación en actividades de gestión de la universidad. Ha sido secretaria de la Facultad de Biología, vicedecana de la Facultad de Ciencias y directora de área del Vicerrectorado de Investigación. Por su incansable actividad ha recibido reconocimientos tanto en el ámbito social como en el científico.
Entre los primeros destacamos la medalla de plata del Principado de Asturias y el premio de ciencia del periódico El Comercio en 2023. Entre los segundos queremos mencionar su nombramiento como miembro de honor del RIDEA, el Real Instituto de Estudios Asturianos, y su ingreso como académica numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Utilizando las palabras de Rosa Menéndez, nuestra querida compañera, las academias han sido pilares en la evolución del conocimiento y la ciencia, en la generación, conservación y transmisión del saber. Por ello resulta natural que durante muchos años la presencia femenina fuera minoritaria o inexistente, puesto que solo los hombres se consideraban depositarios del saber y el acceso de las mujeres a la universidad fue muy tardío. En el momento actual la situación es diferente. Así, las académicas de número en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales representa aproximadamente el 20%. Y la Academia tiene, por vez primera, una presidenta. Es de justicia reconocer que se ha hecho un esfuerzo notable para abrir las academias a mujeres y a jóvenes. Pero es importante que el proceso no se anquilose y que se normalice y valore el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y en particular en la ciencia. Conviene recordar que los derechos, del mismo modo que la libertad, no tienen asegurada su permanencia y hay que defenderlos cada día y no darlos por garantizados. Se puede perder en unas horas lo que se ha conseguido en años de lucha y trabajo. Mientras haya mujeres a las que se niegue la entrada a un aula, la entrada en una universidad, en una academia, en un parlamento o incluso se les niegue la voz, tenemos que seguir defendiendo unos derechos que deberían ser incuestionables en el siglo XXI. Por ello, me gustaría recordar algunos acontecimientos, no solo en nuestro país, que ahora nos pueden parecer lejanos y nos permiten apreciar la profundidad de los cambios que han tenido lugar. En 1911, la Academia Francesa de las Ciencias rechazó la candidatura de Marie Curie. Ya había recibido el Premio Nobel de Física en 1903 y ese mismo año, 1911, recibiría el de Química, a pesar de la oposición de un sector de científicos por razones no científicas. Curie era la única mujer entre los 6 candidatos y recibió 28 votos frente a los 30 del candidato elegido, Edouard Branly. Todos los votantes eran varones. En 1816, la matemática francesa Sophie Germain consiguió el premio extraordinario de la Academia de Ciencias francesa. Sophie llegó a ingresar en l'École Polytechnique de París tras hacerse pasar por un varón, asumiendo la identidad de un antiguo alumno. Pasó años intentando resolver el último teorema de Fermat y, de hecho, lo resolvió en algunos casos particulares. Mantuvo correspondencia fluida sobre el tema con Gauss, también bajo seudónimo masculino. Debido a su correspondencia epistolar con Gauss, después de que éste se convirtiera en profesor de astronomía, Germain se interesó por temas relacionados con la física. Precisamente el trabajo que recibió el premio mencionado está relacionado con la física. El mismo método de Sophie Germain parece que fue utilizado por la ferrolana Concepción Arenal, pensadora, periodista, poeta y pionera de la defensa de los derechos humanos y del feminismo español. Según la tradición, asistió disfrazada de hombre a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. La primera mujer que pudo estudiar medicina en una universidad española fue María Elena Maseras Rivera, que finalizó sus estudios en 1878 en la Universidad de Barcelona. Pudo matricularse en 1872 gracias a una real orden de Amadeo I. En 1912, María Sordes y Pel se convirtió en la primera española licenciada en ciencias. Lo logró tras aprobar, por unanimidad del tribunal, su examen de grado en la Universidad de Barcelona. De las 28 mujeres que entraron en la universidad entre 1900 y 1910, fue la única que lo logró. Otro ejemplo, no tan conocido, pero de una singularidad y un significado especial para María Ángeles y para mí, es el de Nieves González Barrio, nacida en Río Tinto y cuya infancia y primera juventud transcurrieron en un pueblo pequeño de la provincia de León, en Vega Cervera.
Estudió medicina en Salamanca con una beca e hizo el doctorado en Madrid, pagándose los estudios dando clases en un colegio de señoritas. Y en sus ratos libres acudía a trabajar en diversos laboratorios, lo que era su gran pasión. Pese a presentar una brillante tesis doctoral en 1915, fue destinada a Tetuán y nombrada, sin ella solicitarlo, médico del harén de Su Alteza Imperial el Jalifa. Su querencia por los laboratorios le permitió entrar a trabajar en los laboratorios IBIS que puso en marcha su director de tesis, lo que le permitió visitar en París el Instituto Pasteur y más tarde los hospitales de Chicago y Nueva York. Finalmente, después de 10 años, en 1925, consiguió el nombramiento de profesora y responsable del laboratorio del Centro Nacional recién creado. La ACI es un ejemplo en esta línea de normalización. Con la entrada de María Ángeles se continuará y reforzará esta trayectoria y se incrementarán los referentes para las vocaciones femeninas en el ámbito de la ciencia y la ingeniería, ayudando a que las más jóvenes que tienen que decidir sobre su vocación futura no perciban la carrera científica como un muro que no les va a permitir desarrollar su actividad profesional con normalidad y de modo fructífero. Decía también Rosa que las academias deben ser guardianas del conocimiento tradicional y pioneras de la innovación y la aplicación de tecnologías emergentes. Yo añado que también tienen que ser espejo y reflejo de la sociedad e incorporar sin dilación los cambios que ésta demanda. Ángeles Gil es una matemática que ha decidido contribuir a la estadística no solo en el aspecto científico, sino también colaborando a la armonía, utilizando si hace falta su voz y su ingenio musical. Todos los participantes en los congresos de estadística conocen esta faceta y han podido disfrutar de su talento, que hace las reuniones más musicales y, por ende, mucho más gratas y motivadoras. Ángeles Gil lleva contribuyendo a la ACI desde su creación, mostrando su versatilidad y su gran capacidad de trabajo. En el futuro podrá contribuir en la ACI dentro de su campo de especialización, que puede desempeñar un importante papel en el desarrollo de otras ramas de la ciencia y la ingeniería. Además, ha mostrado siempre un gran interés en tareas de divulgación y de conexión con la sociedad y con la juventud, para potenciar el interés de todos en la ciencia en general y en la estadística en particular, mostrando a las jóvenes que se puede compaginar la dedicación a una carrera STEM brillante con la conservación de aficiones previas como las musicales. Querida María Ángeles, decir que tu contribución a los fines de esta academia será muy valiosa me parece minimizar lo que ya es una realidad. No concibo esta academia sin tu presencia. Es un honor y un privilegio tenerte de compañera en ella. Bienvenida en nombre de la academia y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Chelo, por la magnífica presentación. A continuación, ruego a la profesora Ángeles Gil que se acerque para hacerle entrega de los atributos que le corresponden, la medalla, la insignia y el diploma acreditativos. Estimados amigos, en primer lugar quiero expresar mi contento por la incorporación plena de la profesora Ángeles Gil
como académico numerario. Ángeles, como ya se ha dicho, lleva ya 4 años trabajando con AINCO en la promoción y actividades de nuestra academia. Seguro que la habéis visto en muchas de ellas, en el diseño, la divulgación, organización de entidades, incluso en la producción audiovisual. Digamos que formándose en estos campos, ¿no? Y que ahora se incorpora como numerario. Sin duda va a continuar con el mismo interés, sonrisa e ilusión. Ángeles Gil ha formado parte, como se ha señalado, de un importante grupo de investigación que ha conformado la estadística de nuestra universidad. Grupo creado y dirigido desde el principio por el profesor Pedro Gil y grupo al que le debemos una muy importante repercusión externa de la estadística de nuestra universidad, lo que queremos también en este acto reconocer. Como siempre, quiero mencionar el agradecimiento a nuestros patrocinadores, René Picot, Química del Nalón, SATEC, Central Lechera Asturiana y la Consejería de Ciencia, que apoyan así la promoción de la ciencia y la ingeniería en la región. Asimismo, gracias al Rectorado de la Universidad de Oviedo por su apoyo y por la cesión de este magnífico marco para estos actos de la Academia. Pueden encontrar el programa de actividades de este año en la página web aaci.es, que les animamos a visitar y cuya implementación se debe a la profesora Cristina Rodríguez, que realiza un trabajo soberbio en este tema. El pasado mes comenzamos las conferencias de primavera con 3 charlas importantes sobre ética en la empresa, en las publicaciones científicas y en la bioética. El próximo 11 de julio de este mes termina el plazo para la presentación de candidatos para el reconocimiento de investigadores distinguidos. Y el próximo 24 de septiembre, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento de Severo Ochoa, celebramos el ya instituido como Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias en su 3ª edición. Y desde luego promovemos y estaremos abiertos a las colaboraciones que puedan contribuir en estos objetivos marcados. Hace unos 2 meses, en la última ceremonia de entrada en la Academia, la de Rosario Rodicio, nos felicitaba a la Consejería de Ciencia por la importancia de la aprobación de la Ley Asturiana de la Ciencia, ley que podría servir como importante motor para su avance en Asturias. En el terreno político-administrativo señalaba la importancia de facilitar la gestión y el apoyo presupuestario. En particular, en esto último, el presupuestario, aunque se puede presentar una competencia mayor por los fondos, debemos fijarnos en lo importante. Y la ciencia, la ingeniería y la innovación lo son para nuestro futuro. Incluso reivindicar la importante repercusión de algunos datos, de algunos significativos incrementos marginales de la inversión. Porque no se trata de gasto, sino de inversión, motivo por lo que es también importante el seguimiento de los resultados. Otro aspecto que recalcaba era hacer esfuerzo en la atracción de personas con capacidad e interés. Hacer la actividad de investigación e innovación atractivas para los valiosos, o en los términos que se mencionan habitualmente, la atracción de talento de la región y del exterior. Si fuese así, se estaría dando una señal de que la región lo está haciendo bien y que desde fuera se estaría percibiendo que aquí habría un ambiente innovador y de competitividad. En fin, en esta ocasión habría que señalar la necesidad de ir rápido y que en situaciones complicadas debe mantenerse lo importante para el crecimiento económico. En estas consideraciones sobre el crecimiento económico, seguro que más de uno habrá pensado en las similitudes con la situación de la región a partir de finales del siglo XVIII y la llegada de los hornos y la industria de defensa, en particular a Trubia, que se extendió por la región al toque de corneta de la disponibilidad del carbón. Necesitamos, pues, un nuevo carbón y, sobre todo, aprovechar nuestras capacidades y las nuevas tecnologías. Desde la Academia nos gustaría poder apoyar de alguna forma estos objetivos. Queremos también ahora felicitar de forma especial a uno de los nuestros, al profesor Carlos López Otín, por el muy importante premio que ya conocéis, concedido por la Casa Real, otro premio merecido. Empezando a cerrar el acto, nos coincide en esta ceremonia de incorporación de un miembro numerario a nuestra Academia que tanto la recipiendaria como la anfitriona son profesores de la sección de matemáticas de nuestra universidad. Me comentan la existencia de una tradición de índole musical desde los primeros años de la licenciatura en matemáticas. Una colaboración entre profesor y alumnos haciendo coro para cantar canciones bien conocidas en graduaciones o en Navidad.
En particular, ejercitan el género de cambiar la letra a músicas conocidas, añadiendo sobre todo muchas risas. Aunque no salgan en la revista Rolling Stone, resulta una actividad simpática y de compañerismo. Así que la joven Ángeles Gil se gradúa de nuevo hoy y dos exalumnos de Consuelo y de Ángeles, Ángela Martínez Loureiro y Darío Tagarro Cuesta, parece que se han ofrecido o les han ofrecido para presentar una obra. Así que un presidente de academia incluso tiene que presentar una obra clásica. Parece que es un vals de Shostakovich de mediados del siglo pasado, incluido en la suite para orquesta de variedades, y se dice que quizás esté inspirado en canciones de niños de la guerra españoles evacuados en San Petersburgo. Podría ser, pero como estamos hablando de estadística, también podría ser otra cosa. Me parece un magnífico colofón para este acto. Muchas gracias, Darío y Ángela. Finalmente, como es habitual en las ceremonias de incorporación de miembros numerarios en la Academia, tenemos una breve celebración con unos entremeses y bebida en el claustro. Es ya el momento. Y para la charla entre amigos, o por si hubiese quedado alguna duda de la presentación. En esta ocasión, con participación también de productos alimentarios de la Asturias cismontana, los interesados también pueden recoger un ejemplar del cuaderno de la lección a la salida. Enhorabuena otra vez, Ángeles. Gracias a los miembros de la Academia y a todos ustedes por vuestra presencia en este acto de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Se levanta la sesión.